Nuevamente estamos aquí, después de una semana. Le damos gracias a Dios de poder seguir compartiendo pues esta temática tan interesante como son los crisoles. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, muy bien. Ha transcurrido rápida y bien. ¿Algún agradecimiento especial al Señor? Pues sí, el privilegio de poder ver cómo las personas van aceptando a Cristo con los estudios bíblicos y bueno, es una satisfacción, de verdad. ¿Se portan bien los chicos en el colegio? Pues sí, son muy bonitos, son muy majos y los abuelitos también. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, estupendamente, contento de estar con vosotros. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos segunda lección, Sí. los crisoles venideros. Bueno, se define crisol como un recipiente, ¿verdad?, que se pone a una alta temperatura, que se somete a una prueba difícil. Así que en este programa, en esta segunda lección, hablaremos de las pruebas, de las dificultades que a veces se nos presentan, de cómo hacerles frente, qué es aquello que viene de Dios y que no viene de Dios. Ahí está. A mí me gustaría empezar citando pues, una definición que se le ha dado a la sociedad actual de una filósofa que se llama Montserrat Nebrera, que habla de la generación de cristal, este término. Roberto, Sí. ¿qué es esto? Bueno, es una buena definición. Yo, como educador, cuando trabajaba para el Departamento de Educación, bueno, que todavía sigo trabajando, hemos hablado mucho de otro término técnico que llamábamos resiliencia. Es un término que venía de la metalurgia, es muy curioso porque la psicología no tenía términos al principio, es una ciencia nueva, ¿verdad? Entonces, hay metales que cuando se doblan se parten. Otros, cuando están bajo presión, se doblan, como el plomo, ¿verdad? Pero hay algunos, y estos tienen que estar muy bien tratados, que cuando sufren una presión, otra vez vuelven a su posición inicial. O sea, la resiliencia es la capacidad que tienen, que deberíamos tener los seres humanos, a hacer frente a las presiones, a la adversidad, a los problemas. Creo que esta lección, el sufrimiento, como seres caídos en un mundo caído, el aprender a hacerle frente, creo que el cristiano tendría que dar ejemplo, porque nosotros tenemos otros recursos, no solo los recursos que los psicólogos o los educadores pueden dar para que los niños asuman una realidad complicada. Muy bien. Sí. O sea que somos esta generación de cristal en la cual todos estamos, de alguna manera somos frágiles. Por lo que nos dicen, por lo que nos comentan, por las cosas que nos pasan en la vida, desde perder un iPhone, desde no tener la ropa que queremos tener, frustración constante por cualquier cosa, a veces insignificante. Nos cuesta niños separar. Protegidos, que todo el mundo que me agarrados a sus derechos y no a sus deberes. Claro. Y creo que aquí el cristiano tendríamos que dar ejemplo de cómo hacer frente a situaciones que son las mismas. Nosotros vivimos en un mundo con los mismos problemas. La edad nos llega a todos. Eso es. La inexperiencia de la infancia, el bullying, el acoso escolar, la violencia de género. Todo esto son situaciones que el cristiano tiene que no solamente enfrentar él, sino ayudar a otros a cómo hacerles frente. Sí, ¿sabéis? Hay un factor que veo que es muy común en esta sociedad también, debido a la manera como está estructurada, como nos estamos dejando llevar de alguna manera. A veces falta dedicar más tiempo a la educación de los hijos, corregir a los niños desde pequeños, ponerles más noes. Hoy en día, debido pues, quizás al poco tiempo que se dedica, se les facilita demasiado las cosas y no crecen con frustraciones. Es decir, están acostumbrados a conseguir todo lo que piden, ¿no? Entonces, cuando llegan las crisis, que tarde o temprano llegan de una u otra manera, es como que no tienen recursos, les falta la resiliencia, ¿no? El aprender pues, que no siempre en la vida uno puede conseguir lo que quiere. Esto hablamos a nivel general, que tristemente pues, a veces también nos afecta a los cristianos porque vivimos en este mundo y podemos cometer un poco el mismo error, ¿vale? Pero es verdad que los crisoles vienen por diferentes motivos, como muy bien estáis mencionando. Sí. Los cristianos no tendríamos que sorprendernos de esto. Claro. A veces me he encontrado con algunos cristianos que pensaban que si yo me entrego a Cristo todo me va a ir bien, lo cual es un error. O sea, eso es no haber leído la Biblia, porque no es así para nada. A mí me gusta mucho el texto de Primera de Pedro 4:12,
Amados, no os sorprendáis Exacto. del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sufrir es lo normal en un mundo caído. Entonces, el creyente tendría que tenerlo más asumido que los demás, ¿verdad? Exacto. Y de ahí que la escuela sabática tenga una misión muy importante, y es la educación permanente. Si no nos han educado bien de pequeños, bueno, ahora tenemos ocasión de educarnos mejor. De alguna manera también toda la información que recibimos es como que nos ha metido una especie de pensamiento mágico, un positivismo tóxico, ¿verdad? Que cualquier cosa que cualquier a veces tontería, pero nos afecta de una forma tremenda. Y en este mundo caído, donde el dolor y sufrimiento es una realidad, pues claro, no estamos preparados. Y aparte que además el Señor, dice aquí Elena de White, el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres. Él ve que algunos tienen facultades y actitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas. En su providencia los colocan diferentes situaciones y diferentes circunstancias para que puedan descubrir sus defectos de carácter. Entonces, la dificultad, que hablaremos de a veces lo que viene del diablo, lo que viene del Señor, esto es muy importante, porque no podemos meter todo, ¿verdad?, en el mismo saco. Hay que diferenciar en lo que viene del diablo, en lo que viene de Dios, que siempre es para crecer, y también lo que nosotros muchas veces nos metemos en problemas. Pero que digo que la prueba, que la tentación, que la dificultad siempre está ahí. Y que nosotros, como dice Pedro, no debemos de sorprendernos. Os leo un texto. 1 Corintios 3, 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. El día la revelará mediante el fuego, es decir, el crisol. El fuego probará la obra de cada uno, la vida de cada uno. Es decir, tenemos que prepararnos, hacer frente a la vida y tener herramientas para poder estar preparados para lo que venga. Porque, Lourdes, ¿cuáles son esos crisoles que pueden surgir en nuestra vida? Como muy bien has dicho, algunos son consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces miramos lo que nos interesa a nosotros y no cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En el Salmo 23 el Señor nos muestra una senda, un camino, y sabiendo que ese es el camino a veces queremos tomar nuestras propias decisiones, lo que creemos que más nos conviene, ¿no? Y claro, eso nos trae consecuencias, porque separados de mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Entonces ese puede ser uno de los motivos por los cuales suframos, cuando caminamos al margen de Dios. Luego otro, pues hay una contienda, hay una lucha, hay un conflicto entre el bien y el mal. Satanás está queriendo de alguna forma destruir lo que Dios más ama, que es su creación, que somos nosotros. Entonces lo vemos en diferentes formas, ¿no? Y no solamente eso, Satanás no solamente lucha por destruir lo que Dios más ama, sino que lucha por desfigurar el carácter de Dios. Porque si os dais cuenta, la mayoría de la gente culpa a Dios de sus desgracias, en vez de comprender que Dios es un Dios de amor, no es un Dios que desee el mal para sus criaturas, ¿no? Este es uno de los problemas con los que nos tenemos que enfrentar los creyentes, porque o bien Dios está o negado o es el culpable. Exacto. De ahí que hay pasajes, algunos pasajes bíblicos pueden chocarnos, y estas lecciones de la escuela sabática nos van a ayudar a rectificar un poco, a matizar, porque hay que matizar. Muy bien. Por ejemplo, Romanos 1, yo he trabajado mucho tiempo en la epístola a los romanos, incluso tuve mi tesis allí, todavía sigo dando clases sobre eso. La ira de Dios se revela desde el cielo, pero ¿contra qué? Claro. Pues contra la injusticia, contra cuando le haces daño a uno de sus hijos. La ira de Dios es su rechazo del mal. No es otra cosa. No tenemos otro término, porque nuestro lenguaje es humano, nosotros no tenemos el lenguaje del cielo. Y cuando hablamos de ira, la ira no es la nuestra, la ira de Dios, sino su rechazo del mal. ¿Cómo Dios puede estar feliz cuando le están matando a inocentes en guerras presuntamente justificadas, lo cual sería también otra cosa, o cuando está maltratando en el bullying,
ancianos que están desatendidos, maltratados, abusos, violaciones, cualquier cosa de estas. Es muy importante que esto lo dejemos bien claro en el estudio de este trimestre, de lo que viene de Dios y lo que viene de nuestro propio error. Podemos sufrir porque estamos cuidándonos mal. Muchísimas de las leyes de Dios están hechas precisamente para protegernos. Para que no... Es una salvaguarda, una protección. No te tocarán las enfermedades de Egipto. Claro, si te pones a comer animales de cualquier clase, como está pasando ahora. Claro. O no respetas mis normas sobre la limpieza. Es curioso que en la pandemia todas las medidas que están seguras, que todo el mundo está seguro, son las que estaban ya en el Antiguo Testamento. Las cuarentenas, el régimen, la limpieza. Exacto. Son las únicas que quedan universalmente aceptables. Lo cual nos demuestra que Dios no quiere nuestro sufrimiento. Exactamente. Hay otro crisol que vale la pena destacar, que es el crisol que Dios permite que vivamos para nuestro bien. Porque la meta, el propósito que Dios tiene para nuestra vida es que nuestro carácter sea transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo, para un día poder compartir con nosotros la eternidad. Entonces Él nos disciplina como un padre, una madre responsable que cuida, que guía, que orienta, que corrige, ¿no? Pues Dios lo hace también con nosotros. Y a veces permite que atravesemos ciertos problemas, ciertos crisoles, para que podamos confrontarnos con nuestra propia realidad. A veces ese orgullo, ese egoísmo, esa vanidad, esos rasgos que no le representan en nuestras vidas. Así es. ¿no? Has dicho una palabra muy importante, disciplina. Sí. Es muy diferente aplicar una disciplina que castigo. Claro. Y aquí nos tenemos que enfrentar, yo lo lamento, yo soy filólogo, soy biblista, estoy enseñando aquí, que algunas de las Biblias, pues, traducidas con muy buena fe por algunos monjes, etcétera, etcétera, algunas de las versiones, ante una palabra, tanto en hebreo como en griego, significa disciplina también, no solo castigo. Entonces, disciplinar el entrenamiento al que se somete un atleta, eso es una ayuda a crecer, ¿no? Claro, a madurar. Pues, lo que Dios hace con nosotros es eso, ¿no? Pero en agua dice que Dios no necesita castigarnos a nosotros porque el mal es autodestructor en sí mismo. El mayor castigo para nosotros es el apartarnos de Dios. Totalmente. Que de ahí viene la ira de Dios. La ira de Dios, de alguna forma, es dejarnos asumir las consecuencias del mal. En la epístola a los Hebreos, disciplina es paideia en griego. Sí. Paideia, de ahí viene pedagogía. Es decir, paideia es cómo educo. O sea, Dios al que ama no es castiga. Eso es una lectura muy discutible. Disciplina. Yo te marco unas pautas. Eso es bueno para tu crecimiento, para que seas un deportista mejor, para que tengas una vida más sana. Claro. Y te marco unas pautas. Y creo que eso sí sería importante si esa idea nos quedase clara. De hecho, me acuerdo ahora el rey David cuando él hace ese censo, ¿no? Y entonces Dios viene y le dice, escoge, ¿no? Dice, yo escojo el tuyo, ¿no? Tu método. Tu método es el mejor porque me va a ayudar a crecer. Sí. Entonces, me gustaría dejar claro esto, muy importante, porque una de las ideas claves de esta lección es aprender como seres inteligentes que somos y tenemos razón y tenemos además la palabra de Dios que nos ayuda a discernir entre separar esos crisoles, esas dificultades que pueden venir de Dios, que nos ayudan a crecer, que vienen del diablo, que son cosas trágicas, dramas, que, como decíamos, pues no podemos comprender del todo, si no nos meteríamos en uno de los atributos de Dios, ¿no? Que la eternidad solamente nos enseñará. Todo no podemos responderle. Y lo que viene de nosotros mismos. Y lo que viene de nosotros mismos, porque es esa persona pues, que está maltratando su cuerpo y le está echando la culpa a Dios, ¿no? Y claro, a veces uno dice, mira, yo es que no siento que esto sea mal, pero claro, no hemos dedicado tiempo a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y como decía Pablo, yo esas cosas las hacía por ignorancia. Pero claro, es que a veces por ignorancia, en lugar de hacer la obra de Dios, hacemos la del diablo. O a veces por ignorancia estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Y muchos de los crisoles que atravesamos, lamentablemente, somos responsables de ellos. Pero es muy importante discernir en aquello que la Escuela Sabática nos propone diferenciar. Hay un texto
Romanos 8:28. Sí, Muy sí, utilizado, Pastor Roberto. Sí. Y que pues, a mí me pone a veces el corazón a 1000 por hora. Ese de todas las cosas son para bien. Esa típica frase que a veces utilizamos en momentos. Es muy importante. Romanos 8:28. Sí. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. A ver, ¿cómo contextualizamos ese texto? Vamos a dejar lo de la predestinación para otro tema, no es el nuestro, pero lo primero, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, este texto, como profesor de Romanos, que he trabajado muchos años en ello, pues a veces usaba una broma con mis alumnos, hablar de la importancia que tenía esa asignatura, a mi entender, para su formación pastoral. Yo les decía, mira, todos, para una gran parte de la humanidad todos los caminos llevan a Roma, pero para nosotros los cristianos todos los caminos pasan por Romanos. Sí. Bien, y aquí este texto es muy importante porque este texto se puede leer de dos maneras. Es decir, todo lo que me pasa viene de Dios, lo cual es falso. Ya la Biblia me dice que muchísimas cosas no vienen de Él, sino de mis errores lo hemos dicho, y del diablo, etcétera, etcétera. O en todo lo que me pase, Dios puede actuar. Y esa es mi lectura, que es, desde el punto de vista gramatical, es la correcta. O sea, en todas las cosas pueden cooperar para mí, si yo quiero, claro. Si yo dejo. Y esta lectura me parece muy, muy importante. Una vez leí una frase que venía de un autor, naturalmente que no comparto, y la menciono en mi libro para decir que no la comparto, que es una frase de Paulo Coelho, que es muy famoso, es alguien que tiene cosas muy interesantes, pero en fin, que dice, el universo entero conspira para la realización de tus sueños. Hombre, esto es muy bonito en New Age, todo eso. Esta frase de Pablo es casi lo mismo, pero de otra manera, es decir, en todo lo que te pueda pasar, si tú amas a Dios, si tú quieres, Dios puede estar ahí. Amén. Ahí está, esa es la clave. Sí. No que todo lo que te pasa viene de Él, que no viene, sino que todas las cosas pueden cooperar. Claro, cooperar significa que hay dos que actúan. Yo no coopero si estoy solo. Entonces, las cosas cooperan para bien cuando yo quiero que Dios me ayude a intervenir. Pues aquí entraría el concepto de libertad. De libertad y de dejarme acompañar o guiar por Dios. De decidir, sabiendo que está el mal, pero que también está el bien. Y que el mal se vence con el bien. Muy importante. Y que Jesús... ¿Lourdes? Y sobre todo porque leemos el versículo en un contexto. Hay que leer todo el contexto. Sí. De hecho, la primera letra que viene es un I, una conjunción copulativa que nos une con los anteriores versículos, ¿no? Sí. Entonces ya desde el primer versículo nos dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, esa persona que hace de Cristo el Señor de su vida, que camina con Él, que toma las decisiones según lo que Él nos inspira en su palabra, ¿no? Llegarán sufrimientos. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra disciplina, de nuestra transformación. Y, lógicamente, todo lo que coopera no solamente es lo bueno, como bien estamos diciendo, también las pruebas, los sufrimientos contribuyen ¿para qué? Para que nuestro corazón sea más parecido al de Jesús, como dice el siguiente versículo, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir... Dios tiene un destino para nosotros que es que seamos parecidos. Eso es. Y quien puede hablar de esto, quien habla de esto es Pablo. Sí. Que Pablo no ha tenido una vida tan fácil. El pobre nos habla de este aguijón en la carne, de la cantidad de problemas que sufrió, pero él podía cantar en la cárcel, lo cual me parece emocionante, ¿verdad? Sobrenatural. Sí, sobrenatural. Es decir, en eso, en que todas las cosas, él va a utilizar una situación trágica, que es estoy en la cárcel, ¿cómo puedo yo seguir siendo luz, dando testimonio de la salvación en Cristo aquí? Pues mira, no voy a hacerlo de otra manera, voy a ponerme a cantar algo que sea positivo. Y esto impresiona y Dios actúa y el carcelero se emociona hasta el punto que deja que el Espíritu le lleve a la conversión. Esta es la manera de entender
todas las cosas ayudan a bien, cuando cooperan. En la traducción, me gusta esta traducción del 77. Decías que... Sí, el versículo 18 también, de alguna forma, presenta esa forma de interpretar el texto, ¿no? Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, también las pruebas, los problemas, sabemos que a veces nos desbordan, ¿no? Pero que cómo todo eso está contribuyendo para que todo nos vaya para bien. Porque el Señor de alguna forma lo permite para que un día podamos compartir la eternidad con Él. Así es. Entonces, entenderlo bajo este panorama, bajo este prisma, es tan importante cuando un cristiano ha perdido un ser querido, ¿no? Como a veces nos preguntan, si Dios nos ama, si Él quiere todo lo mejor para mí, ¿por qué permite que sufra? A veces hay preguntas que humanamente no es fácil responder. Y claro, y este versículo, como digo, hay que explicarlo dentro de que lo bueno y también lo malo es para nuestro bien, no solamente lo bueno. Porque como muy bien se ha dicho, a veces pensamos que Dios solamente nos va a dar lo que queremos que es bueno, ¿no? Y hoy en día estamos tan influenciados también por la teología de la prosperidad, ¿no? Tú oras a Dios y todo te va a ir perfecto, vas a tener un buen trabajo, vas a tener estabilidad económica, familiar, laboral. Y no nos damos cuenta de que las pruebas a veces también son necesarias. ¿Por qué? Porque nos preparan para algo mejor. Y son verdad las dos cosas. Eso es. Porque con Dios sí. Es muy interesante que este texto, perdona que me salgo un poquito del tema, pero el contexto de lo que estás diciendo, Pablo se lanza, es decir, que Dios está ahí actuando y te habla del sufrimiento de la naturaleza. Es el primer texto ecológico que conozco en toda la literatura antigua, en el que dice, pero cuidado, es que tu manera de obrar también está haciendo daño a gente inocente. Todas las criaturas están clamando, esperando la revelación de los hijos de Dios. Es decir, los cristianos tendríamos que haber sido los mejores protectores de la obra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que a veces otros nos van por delante con un respeto de la creación que es el respeto de las criaturas divinas. Es decir, que el dolor es algo que no solamente nos acarreamos a nosotros, sino que arrastramos a la propia naturaleza. Cuando nosotros obramos mal, nos afecta a nosotros, nos afecta a los demás. Afecta a la naturaleza y también en los otros mundos que Dios ha creado, que nos observan también, y también el Señor. Eso tiene una dimensión, o sea, que llevamos una dimensión insospechada, que es la que nos da Job, ¿verdad? El libro de Job. Todo tiene una trascendencia universal. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, es decir, estad atentos, ¿no? Estad atentos, no estéis como embriagados. No viváis como dice Pablo también, no viváis como necios. Sino velad, estad pendientes, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando siempre a ver en qué puede devorar. Es decir, cómo puede destruir nuestras vidas. Y como decías, Lourdes, a veces el diablo nos ayuda a cumplir nuestros objetivos, que realmente en lugar de ayudarnos nos perjudica, ¿no? Pedro dice aquí, resistidlo firmes en la fe. O sea, que la fe es una buena herramienta para poder estar preparado para los crisoles. Hay una dimensión cósmica en la que estamos metidos en este problema de la lucha contra el mal o nuestra reacción frente a un mundo caído. Y esto pues ahí está. Sí. ¿Sabéis? Esta expresión me recuerda posiblemente Pedro, inspirado por esa experiencia que vivió cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en esos momentos tan críticos de su vida, ¿no? Que les dijo que orad y velad, recordando pues, esa gran lucha que estaba librando su maestro, ¿no? Aunque él no era consciente en ese momento, pero luego a través de la obra del Espíritu Santo se daría cuenta de la importancia de velar, porque tenemos pues, una lucha que se está librando continuamente, que aunque no la vemos, está ahí, ¿no? Y como dice el texto de Corintios, encima ese ser maléfico se viste como ángel de luz para darnos aquello que nos atrae, eso que gusta a nuestros sentidos, ¿no? Con lo cual a veces qué difícil es discriminar lo que es bueno y viene de Dios o lo que verdaderamente alimenta mis propios caminos, ¿no? En mi trabajo en la plataforma para la prevención de la violencia doméstica y de género, me he enfrentado con buenos cristianos con ideas para mí que necesitan rectificarse, y es
pastor, diciendo, ¿cómo voy yo a oponerme o a ofrecer alguna resistencia a la violencia que recibía de parte de su marido si es la cruz que Dios me envía? Sí. Terrible, esa frase me hace estremecer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede Dios enviarte la cruz a que tu marido se quite el cinturón y te dé correazos, que te puede sacar un ojo? Esto, ¿cómo puedes ver tú a Dios ahí? Es tu cruz, ¿no? Es lo que se dice, es tu cruz. Ay, sí. Y algunas de las cristianos, y no las juzgo, estas personas, no, quizás les falta ver un poquito más o tener una noción de Dios un poco más completa, pero esto de que esta es la cruz que Dios me envía, cuando entonces naturalmente no puede haber ninguna reforma por parte de la persona culpable o el violento, porque ella le está haciendo creer que es un instrumento de Dios cuando en realidad es un instrumento del diablo, como el instrumento del diablo. Y esto es sumamente importante porque por ese camino es por el que quizá el diablo a veces nos quiere llevar, atribuyéndole a Dios lo que hace él. Muy bien, así es. Debemos de ser conscientes, en primer lugar, del panorama del gran conflicto en el que vivimos. En segundo lugar, estar preparados, estar conectados con Dios a través de la fe, de la esperanza, de la palabra de Dios, ¿sí? Para poder estar fuertes, firmes en el Señor cuando vengan esos problemas que vendrán. Y un tercer punto muy importante es tener también familia, amigos, ¿verdad? No estar aislados, solos, para que cuando necesitemos de ellos nos puedan ayudar. Queridos amigos, hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Os pedimos que podáis suscribiros a nuestro canal y también podáis colaborar con nosotros pues, compartiendo estos materiales con vuestros amigos y familiares, porque estamos seguros que serán de gran bendición. Que Dios os bendiga. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.